Bienvenidos a Análisis Parálisis. Hola apefóbicos, bienvenidos, bienvenidas a la tercera entrega de Un mundo en miniatura. Bueno, hoy os quiero enseñar herramientas para modelar y bueno, las he separado un poco en tres grupos. Las paletas para modelar, pinceles y herramientas varias, ya os enseñaré un poco todo para lo que sirve. Así que nada, vamos a ver un poco primero las paletas para modelar. Habréis visto, si a algunos os interesa el tema y habéis estado viendo productos, que en el mercado hay muchas paletas de este tipo para modelar, que son bastante baratas, pero sí os digo que realmente no sirven de mucho, sobre todo para miniaturas, ¿vale? Porque son demasiado grandes y realmente al final no vas a utilizar gran cosa para modelar, entonces realmente te sobran. Y yo lo que hago es fabricarlas directamente, ¿vale? Entonces si veis esta, por ejemplo, es como una paleta estándar, a ver si se ve bien aquí, que es como la básica para modelar. Y es una varilla de acero, le podéis dar la forma que queráis, más plana, más redonda, un poquito más grande, y acoplada, aquí con masilla, pues a un pincel, a lo que os sirva más cómodo. Y con esta misma forma pues podéis hacer lo que queráis. Tengo esta, por ejemplo, que es un poco más fina, terminada en punta. Esto que es directamente, pues es una aguja, ¿vale? Todo esto es pues para hacer diferentes efectos, para mover la masilla en la miniatura, etcétera, ¿vale? Para hacer arrugas. Luego también tengo esta, que también me la fabriqué yo. Al final, realmente, es lo que os digo, no os compréis estas porque no os van a servir, no les vais a dar mucho uso, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta al respecto de cómo se hacen, pues os puedo explicar con más detalle, si me lo consultáis, un poco con más detalle cómo se hacen, para que lo sepáis, ¿vale? Luego tenemos los pinceles. En realidad son pinceles, pero son pinceles de goma. A ver si se ve bien aquí. Igual tenemos varias formas, ¿vale? Con forma de cono, este redondo. Veis que son flexibles. Son pinceles que se utilizan para pintar, pero son muy interesantes para modelar, porque sobre todo con esta masilla, las que os enseñé, ¿vale? El Sculpey, pues te permite hacer efectos, te permite modelar con más soltura, etcétera, ¿vale? Sobre todo para este tipo de masilla, porque estas masillas, la masilla epoxi, es un poco más pegajosa. Entonces utilizar estos pinceles para estas masillas no es muy recomendable. Por eso también utilizo pinceles normales, pinceles finitos, normales. Entonces, si por ejemplo queréis suavizar una zona, unas arrugas o una capa, pues se utilizan sobre todo este tipo de pinceles, hacer arrugas, ¿vale? También esta masilla se suaviza con agua, a diferencia de esta, que podéis utilizar alcohol o algún tipo de aceite. Esta masilla es con agua, entonces es mejor utilizar un pincel normal para este tipo de masillas. Estos pinceles se encuentran sobre todo en tiendas de bellas artes o en grandes superficies que tengan cosas de bellas artes, se pueden comprar. Mi recomendación, si queréis probar, es haceros con un pincel, ¿vale? Finito, que no sea tampoco de muchísima calidad porque se va a estropear un poco. Un pincel de estos también redondo, ¿vale? Y con eso, para empezar, de sobra. Y ahora, si queréis, pasamos a esta parte de aquí, que son herramientas varias, como por ejemplo lupas, ¿vale? Bueno, he traído un poco de todo, porque pues hay cosas que a veces se utilizan o no. Por ejemplo, si queréis mover una parte de la miniatura, cuando se hace el esqueleto, si la queréis mover, a veces es más cómodo con unas pinzas, pues podéis mover, o si queréis acoplar una pieza,
¿sabes? Con una pinza, si son piezas pequeñas y la queréis pegar, pues bueno, esto lo podéis tener o no, ¿vale? También se puede hacer con unos alicates, pero bueno, es un poco, yo traigo un poco en general todo lo que suelo utilizar. Esto también es interesante porque si queréis modelar una miniatura y queréis hacer la cabeza aparte, porque es una zona de las más complejas, es hacer la cabeza, o queréis hacer un arma aparte, pues es interesante a veces hacerla por separado y luego acoplársela a la miniatura. Entonces esto es para sujetar un cúter, pero está metida en un alambre la pieza de la cabeza. Aquí se puede ver bien. Y ya te digo, igual que pones una cabeza, pues puedes poner un alambre para hacer una espada, una pistola, porque ya veréis cuando os enseño un poco cómo partir de un concepto dibujado a hacer la miniatura, cuáles son los pasos a seguir. Es interesante hacer las armas aparte, ya os lo he comentado antes. Todas las armas que lleve aparte, porque no se pueden modelar bien encima de la miniatura. Hay que hacerlo aparte, también para hacer la composición de la pose, etcétera. Todos los elementos rígidos, por así decirlo, es interesante tenerlos ya hechos aparte para ponerlos después y poder mover la miniatura, ver cómo queda, etcétera. Por eso lo de modelarlo aparte. Y también la cabeza es lo que os digo, la cara es una parte muy importante de la miniatura. Y a veces es complicado modelarla directamente aquí o luego la quieres mover, por eso se suele, aunque no siempre, hacerla aparte. Y esto es mucho más cómodo. Y luego aquí tengo unas lupas, son lupas de relojero, ¿vale? De relojería. Tengo esta que está suelta y luego la podéis encontrar también acopladas a una gafa, que estas las venden directamente. Porque sí que es cierto que toda la parte de detalle de lo que son las caras, sobre todo, pues es muy difícil de ver y sí que necesitáis una lupa. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues un cúter, que siempre es importante, pues si queréis cortar algo o hacéis un arma y la queréis lijar, ¿vale? Los alicates que ya os he dicho para hacer el esqueleto del muñeco, de la figura, que ya la veremos más adelante. El alambre, que es un alambre normal de ferretería, ¿vale? Es un alambre finito, normal. Y os he traído esto porque algunos me habéis comentado el tema del despiece de la miniatura, que cómo se hace o... Entonces, bueno, también os lo quiero enseñar un poco más adelante, pero simplemente deciros que como son piezas muy pequeñas, cuando queréis cortar algo, imaginaos que hay que cortar este brazo de aquí, pues claro, hay que cortar el alambre y se hace con la miniatura ya modelada. A veces se hace estando en fresco, por así decirlo, y a veces, generalmente, cuando ya has terminado la miniatura y la miniatura está seca y terminada, es cuando haces el despiece. Entonces lo que se utiliza es una cuchilla, a ver si se ve bien aquí, pero tiene, el filo está mellado con un cúter. Con un cúter le dais unos golpes y lo que se genera es una pequeña sierra, ¿vale? Y cuando queréis cortar la miniatura, pues con esto, con mucho cuidado, es como se hace. Como es muy muy fino, pues podéis apurar bastante a la hora de no romper una parte de la miniatura, porque sí que existe el miedo siempre, una vez está terminada, de si yo me pongo a cortar ahora, pues algo voy a romper. También os digo que cuando se hace esto, se planifica un poco la miniatura sabiendo por dónde vas a cortar, para tenerlo en cuenta. Entonces siempre puedes falsear alguna arruga para que te sea mejor o algún tipo de trucos. También he traído un compás, ¿vale? Que yo lo tengo con las dos puntas así, que es para medir, por si estáis modelando y queréis medir pues una longitud de un brazo para que se os quede igual, o la altura de la miniatura, ¿vale? Yo lo tengo hecho así. Hay aparatos de este tipo, pero son para medir
esculturas más grandes. Entonces si quieres para algo más pequeño, pues bueno, un compás, aunque no le hagas esto, te serviría también igual. Y nada, esto es un pequeño rodillo por si queréis amasar un poco pues las masillas, etcétera. Yo de todo esto, si queréis empezar, que sería lo ideal, que hicierais algo vosotros, os recomiendo que os hagáis esta paleta más o menos, ¿vale? Con esta forma, el alambre para hacer lo que es el esqueleto, ¿vale? Pues un corcho para modelar la miniatura encima. Ya veréis también, porque si os fijáis aquí tengo esta superficie, que aquí no está. Y si habéis visto muchas miniaturas por ahí, pues habéis visto que hay gente que sí, que no pone nada directamente sobre el corcho, pero es mucho más interesante tener una base más dura porque el cómo asienta la miniatura en el suelo es muy importante para darle peso a la escultura. Y a veces en el corcho, pues cuando empiezas a modelar o se empieza a estropear, no queda del todo bien. Entonces hacerse esta base, que está hecha con el Milliput, pues es interesante, porque te queda una base rígida y ya vas a apoyar la miniatura bien y va a quedar bastante mejor que aquí. También a la hora de cortarlo por abajo va a ser más cómodo y más sencillo que aquí. Se me olvidaba enseñaros también, para el tema del despiece, esto que es un taladro manual, que tiene muchas brocas de muchos tamaños, se ven bien, ¿vale? ¿Y para qué sirve? Pues bueno, te puede servir o para hacer efectos en la miniatura, porque quieres hacerle, no sé, agujeros en un escudo, o vas a hacer un agujero en un escudo y lo vas a colocar algo encima y te es más cómodo, pero sobre todo para el tema del despiece, porque como el despiece va luego con encajes, cuando yo corto una pieza tengo que generar un hueco para hacer un encaje en esa pieza, y eso lo hago con el taladro manual, ¿vale? Puedes tener un taladro también de estos que hay que son pequeñitos, pero bueno, casi que tienes un poco más de control con un taladro de estos, que además es bastante barato. Y poco más, veis que no se necesita gran cosa, sobre todo que decidiros por una masilla para modelar, lo que os conté la otra vez, ya sea el Milliput o sea el Sculpey, fabricaros vosotros las herramientas, que también es bonito hacerlo, porque bueno, también tiene su parte un poco creativa o bueno, de manualidades, es interesante también, y lanzaros a hacer cosas. Y nada más, pues cualquier consulta, pregunta, ya sabéis que os respondo, y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.